30 de octubre del 2015, entrevista al compañero Antonio Soto. Toño, ¿cómo recuerdas y valoras los primeros años de lucha del PRD siendo presidente municipal y desde un enfoque de lucha por los gobiernos municipales en ese periodo? Sí, bueno, primero quisiera recordar que la lucha del Partido de la Revolución Democrática antes de su nacimiento, como todo el mundo recordará, nacemos de un partido de izquierda con un gran líder histórico, Alberto Castillo, Partido Mexicano Socialista, puesto que el gobierno recién iniciado de Carlos Salinas de Gortari nos negó el registro, aún y a pesar de que hicimos las asambleas distritales que establecía la ley. Yo personalmente estuve llevando compañeros que en ese tiempo teníamos una credencial provisional, militantes ya del Frente Democrático Nacional, y que estuvimos participando en la asamblea distrital de Tacámbaro un domingo, cuya asamblea no asistió el notario público porque el gobierno lo amenazó y amenazó a muchos notarios públicos de que no asistieran a estas asambleas que eran constitutivas del Partido de la Revolución Democrática, y que a pesar del esfuerzo que hicimos, yo personalmente llevé en una camioneta doble rodada, me acuerdo muy bien, gente de Tumbiscatío. Íbamos varias camionetas, pero yo personalmente llevaba una conduciéndola, y como con los que ahí entraban, unos que 15 o 20 personas, y aún y a pesar de eso no nos aceptaron el registro del partido, y fue como en una asamblea o un consejo nacional del Partido Mexicano Socialista, sí, el PMS, se determinó por mayoría, no por unanimidad, sino por mayoría, el que se convirtieran en Partido de la Revolución Democrática, porque además ya el 5 de mayo estábamos al cuarto para las 12 para tener elecciones locales en Michoacán. Fue el 2 de julio para elegir los diputados al Congreso del Estado. En ese tiempo eran 30 diputados, 24 de mayoría, 18 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional. Yo mismo era candidato a diputado local suplente con el compañero Taide Aburto, quien después fue secretario del partido y estuvo al frente del PRD en el primer periodo de ese comité ejecutivo estatal. Y competimos por el distrito de Lázaro Cárdenas y ganamos, por cierto, ese distrito ya por el Partido de la Revolución Democrática, que incluso recuerdo muy bien que el logotipo lo habíamos presentado a colores, tricolor verde, rojo y blanco, creo que sí, y negro, y entonces resulta que no nos lo aceptaron, y nos lo aceptaron pero sin color, el logotipo del sol azteca, ¿no? Del sol azteca. Y ya con registro del partido en 1989, 5 de mayo, que fue cuando nosotros arrancamos como partido con registro nacional, el 5 de mayo, en diciembre, el 3 de diciembre, yo ya me presenté como candidato a presidente municipal por una planilla del Partido de la Revolución Democrática en Tumbiscatío, y en esa ocasión logramos 52 municipios ganar, incluyendo la capital del estado, donde logramos ganar las elecciones, y muchos se ganaron más, pero fueron los que reconocieron. Se ganaron como 70 y tantos y solamente nos reconocieron 52. Igual el 2 de julio del 89 ganamos 14 distritos electorales y nada más nos reconocieron 6 distritos electorales. 6 distritos electorales, y los otros prácticamente fue un despojo en los comités distritales electorales, donde cambiaron actas de acuerdo con los funcionarios electorales. El PRI se puso de acuerdo con los funcionarios electorales y cambiaron las actas y nos despojaron de por lo menos 8 distritos electorales locales. Bueno, ya como presidente municipal se conformó la
coordinadora estatal municipalista, donde el presidente municipal de Morelia en ese tiempo, Samuel Maldonado, fue su presidente de la coordinadora, y yo formé parte de esa coordinadora como secretario, porque éramos una mesa directiva como de 5. Y luego después estuvimos en septiembre del 90 en la Ciudad de México conformando la coordinadora nacional, Movimiento Nacional Municipalista. Y también creo que Michoacán formó parte, yo no recuerdo si yo estaba, pero creo que Samuel sí estaba a nivel nacional. Estuvimos teniendo algunas reuniones para darle continuidad al trabajo, porque creíamos en ese momento que la fortaleza de los municipios que había ganado la izquierda del PRD, solamente para gestionar y tener éxito en esas administraciones frente a la federación que controlaba el PRI, un PRI recalcitrante que desde el gobierno estaba muy reacio a apoyar la gestión de todos estos presidentes municipales. La única manera era la organización, la unidad nacional de los municipios para poder tener fuerza y negociar fondos, recursos, inversiones federales para los municipios que estábamos gobernando. Por eso fue que eran, digamos, nuestro espacio de lucha institucional frente al gobierno federal y frente a los gobiernos estatales, porque no teníamos en ese tiempo ningún gobernador. Lo único que teníamos era algunas presidencias municipales, diputados federales y algunos senadores y diputados locales. ¿Recuerdas que además de gestionar los recursos públicos que por ley les correspondían, como todos los ayuntamientos del país, provenientes de la federación y provenientes del estado, no siempre fluyeron de manera adecuada? Eso los obligó a tener permanentemente tensiones, incluso con el gobierno del estado, tomas y marchas, tomas incluso de casa de gobierno. ¿Recuerdas algunos pasajes de ese periodo? Sí, sí, por supuesto. Recuerdo muy bien que los pocos recursos que por ley correspondían a los ayuntamientos no fluían con la regularidad y la normalidad que fluían en otros ayuntamientos que gobernaba el PRI o gobernaba el PAN. Incluso hubo manifestaciones de parte nuestra donde se participó para exigir y presionar sobre todo al gobierno del estado para que nos liberara recursos que pertenecían a los municipios y que nos permitían desahogar hasta el gasto corriente, que a veces no teníamos ni para pagar a los empleados y la nómina. Recuerdo incluso una marcha que hubo desde el municipio de Lázaro Cárdenas, encabezado por su presidente municipal Manuel Santamaría, y que nos solidarizamos muchos presidentes municipales para pedir que les entregaran los recursos que les correspondían a aquellos municipios, sobre todo lo correspondiente a empresas privadas asentadas en el puerto que se negaban a pagar los impuestos locales que por ley tienen que pagar cualquier negocio, cualquier comercio o cualquier empresa, y la Comisión Federal de Electricidad, que tampoco quería pagar el derecho de piso que tienen que pagar por ley en este municipio. Sicarsa, ¿no? Sí, claro, por supuesto, Sicarsa, las empresas que porque eran empresas del Estado en ese tiempo todavía no se vendían a los privados, y el gobierno se resistía a pagar los impuestos que le correspondían. Fuimos solidarios con esa gran marcha que hubo y con esa gran manifestación política de parte de la izquierda michoacana en el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. ¿Qué dices respecto a los primeros años? Ya comentaste desde la presidencia municipal y de parte del Movimiento Nacional Municipalista y de Michoacán. ¿Qué recuerdas como elementos a destacar y recordar que no podemos olvidar? La vida interna del PRD, particularmente porque tú fuiste parte de un bloque que duró casi 10 años en la dirigencia de este gran movimiento. Me refiero al encabezado por Cristóbal Arias. Bueno, primero decir que las presidencias municipales, la mayoría de quienes éramos alcaldes en ese tiempo y la mayoría de los diputados locales, no de los federales, estábamos en un grupo político cuyo líder efectivamente era Cristóbal Arias, quien en unos meses después iba a ser el candidato
por primera vez a la gubernatura del estado de Michoacán, 1992, y que todo el liderazgo que él ejercía era más en torno a ese liderazgo que en torno del propio partido. El partido como institución era muy frágil, era muy débil, era muy nueva, muy incipiente, yo diría, y más bien era el liderazgo de Cristóbal. En torno a él funcionaba el partido y funcionaba la administración ganada por el PRD, no en todos los municipios, pero sí en muchos de ellos. Y recuerdo incluso muy bien que en nuestras oficinas de las presidencias municipales, yo no tenía a Salinas de Gortari en la pared de la presidencia municipal. Yo quité a Salinas de Gortari y puse a Cuauhtémoc Cárdenas como el presidente moral que nosotros teníamos del país, porque no reconocíamos a Salinas de Gortari como un presidente legítimo. Nosotros lo equiparábamos con un usurpador de que había llegado de manera ilegítima a la presidencia de la República, habiéndole robado la presidencia de México al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y por lo tanto, estas primeras presidencias municipales, nuestro trabajo estaba más en torno de Cuauhtémoc Cárdenas como presidente legítimo de los mexicanos y moral a nivel nacional, y de Cristóbal Arias en el ámbito estatal, claro, en torno de un partido político muy incipiente, muy nuevo, con una estructura muy débil aún, y más bien era el poder y liderazgo de Cárdenas a nivel nacional, de Cristóbal Arias a nivel estatal, y del poder de los propios presidentes municipales más que del poder de los dirigentes municipales, que malamente se reproducía lo que el PRI hacía antes. Es decir, los dirigentes municipales se convertían en empleados prácticamente de los presidentes municipales del PRD, que lo habíamos criticado mucho, pero que se estaba en los hechos reproduciendo como algo que sucedía en la práctica cotidiana y en el quehacer político de cada municipio. ¿Cuáles son tus principales dificultades y logros como presidente estatal del PRD en Michoacán? Yo creo que el principal problema que yo enfrenté como presidente municipal del PRD fue mi arribo a la presidencia, a la dirigencia, bajo protestas y con descalificaciones de parte. ¿Cuáles fueron tus principales dificultades y logros siendo presidente estatal del PRD en Michoacán? Bueno, uno de los principales problemas que yo enfrenté como presidente estatal del Comité Ejecutivo del PRD en Michoacán fue primero el cuestionamiento que un grupo con el que yo había competido, encabezado por Leonel Godoy, en ese tiempo, quien fue el candidato del Frente Estatal Perredista del FEP, yo fui el candidato a presidente del partido por la planilla General Lázaro Cárdenas del Río, y no aceptaban el resultado, cuestionaron, acudieron a las instancias, primero la estatal, Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia, luego la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, tomaron las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal, hubo una resolutivo de la Comisión Nacional de Garantías, donde sí me daba el triunfo, pero por un margen muy reducido, donde yo apenas tenía un voto más en el Comité Ejecutivo Estatal en la toma de decisiones. Y entonces era una pugna, una confrontación, un pleito, no debate, era un pleito, porque el debate es de ideas, el debate era un pleito permanente entre los dos grupos políticos, el grupo encabezado por Cristóbal Arias, donde yo era el presidente que formalmente era el que dirigía el partido, y por otro lado el grupo que encabezaba en ese tiempo el licenciado maestro Leonel Godoy, que tenía ahí varios compañeros que fueron los que estaban integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, y que había un problema muy serio de entendimiento, y eso dificultaba
el que el partido se reorganizara, se preparara para las elecciones que estaban a la puerta, porque eso fue en el mes de marzo la elección del 92 y en el mes de marzo del 95 la elección, y entré en abril, y luego estaban las elecciones en noviembre ya de gobernador. Entonces estaba muy junto lo de la elección del comité ejecutivo estatal y luego la candidatura al gobierno del estado, y la pugna no era tanto por tener el control del partido, sino por quién era el candidato a la gubernatura. Entonces decía Cristóbal Arias, si nosotros no logramos que tú ganes las elecciones para la presidencia estatal, la candidatura va a ser más complicada para la gubernatura, para que yo sea el candidato. Si Leonel Godoy se convierte en el presidente del partido, entonces el candidato con toda seguridad va a ser Roberto Robles Garnica, porque Leonel Godoy en ese tiempo tenía su candidato a Roberto Robles Garnica, Toño Soto, su candidato en ese tiempo era Cristóbal Arias, porque seamos el mismo grupo. Yo iba al partido, él iba a la gubernatura. Entonces todo eso nos metió en una dinámica de confrontación, de choque, de desgaste, que creo yo que eso mermó en mucho las posibilidades reales de que Cristóbal Arias fuera en su segundo intento el candidato triunfador al gobierno del estado de Michoacán. ¿Por qué? Porque se dividió el partido, porque el partido se desgastó, porque la imagen que se transmitimos como organización política era de un partido internamente convulsionado, confrontado, desgastado, donde no podíamos ponernos de acuerdo ni nosotros mismos, mucho menos íbamos a lograr un apoyo electoral mayoritario de los electores del estado de Michoacán. Lo tengo muy presente esta etapa, pero también decirles que en esta etapa es uno de mis principales orgullos haber dirigido con todas estas dificultades un partido político como el PRD, principal partido político de izquierda hasta este momento, y que luchó con banderas muy claras y muy concretas a favor de la gente más pobre, de la gente independiente, de la gente que quería que se respetaran sus derechos humanos, sus derechos a elegir libremente a sus gobernantes, el derecho a tener una vida digna, a tener un empleo. Me parece que dirigir al PRD es una de las más grandes satisfacciones que pueda tener cualquier líder político en este país. Dando un brinco, finalmente se llega a gobernar Michoacán en el 2001 con Lázaro Cárdenas Batel, y luego de 6 años se secunda el triunfo con 4 años de Leonel Godoy. ¿Cómo valoras las políticas públicas de estos dos gobiernos, y en bloque y por separado si gustas, en el sentido de si dieron respuesta a las expectativas que tenía el pueblo de Michoacán? ¿Qué nos dicen respecto a sus claroscuros como gobiernos? Bueno, yo quiero decir que Cárdenas Batel primero se convierte en candidato triunfador de las elecciones por varios elementos y características, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, nieto del general Cárdenas, todo un ícono para los michoacanos y para el país, y el ingeniero Cárdenas, todo un ícono de la izquierda y uno de los principales líderes que lograron la democracia y la democratización del sistema político mexicano. Y Lázaro fue una pieza clave en ese triunfo, y además por su propio estilo y carisma personal que concitaba a la confianza, a la concordia y al trato respetuoso entre los más diversos sectores de la sociedad michoacana. Háblese de los empresarios, incluso fuertes, como micros, pequeños, medianos empresarios, el sector agropecuario, el sector campesino, las clases medias, los propios perredistas, los propios grupos y corrientes políticas internas. Entonces Lázaro, como que se conjugaron todos los elementos para que lograra ser gobernador. Quiero destacar que Lázaro Cárdenas, lo que conozco por toda esta historia de su gobierno, implementó una serie de programas que
fueron muy innovadores en su momento a nivel nacional y que tiene que ver con el apoyo a todos aquellos sectores vulnerables que no habían sido tomados en cuenta por los gobiernos del PRI ni por los gobiernos del PAN en aquellos estados donde el PAN hasta entonces tenía gobiernos, y que tiene que ver con las madres solteras, que tiene que ver con los niños con cáncer, que tiene que ver con los útiles escolares y uniformes, que tienen que ver con programas muy nobles para ayudar a campesinos, para ayudar a jóvenes, etcétera, etcétera, e incluso con obras importantes de infraestructura que, aunque no se culminaron en ese gobierno, sí se iniciaron y fueron importantes las decisiones de haberlas iniciado porque fueron culminadas en el gobierno siguiente. Yo creo que Lázaro tuvo todos estos aciertos. ¿Qué no vi también? Que muchas decisiones del gobierno de ese estado se subordinó a decisiones de sectores empresariales del estado de Michoacán, que sí, parte del sector empresarial no solamente tomó decisiones desde su espacio, sino que incluso formó parte del gobierno, y al formar parte del gobierno trabajó por intereses privados que son legítimos, pero que había otros intereses más urgentes y más prioritarios que había que abocarse y que sí se tomó en cuenta, pero no de la manera contundente que a mí me hubiera gustado. En el caso de Leonel Godoy, a diferencia de lo que mucho se dice, mucho se ha criticado su gobierno, pero al revisar los avances que se tuvo en materia carretera, fueron de los gobiernos que hizo más trabajo y más tuvo mejores resultados en el tema de las carreteras y de infraestructura carretera en el estado de Michoacán. Fue el que terminó y culminó la obra de la presa Francisco J. Mújica, que es una presa muy importante para el estado, entre otras obras como los campus universitarios, como los hospitales en muchas regiones del estado. Sin embargo, creo yo que eso no se supo comunicar bien, y es por ello que en este momento no se le reconoce la dimensión de ese gobierno. Uno, y dos, creo que uno de los graves errores que él cometió fue haber aceptado que su hermano estuviera participando en política como diputado federal en un distrito electoral donde su hermano, medio hermano, se vio involucrado en temas relacionados con el crimen organizado, y eso vino a manchar toda la obra y todo el esfuerzo que durante ese gobierno se hizo, porque más le importó a la opinión pública el tema del medio hermano que todo lo políticamente importante que hizo el maestro Leonel Godoy como gobernador. Y entonces lo que yo comentaba es de que los dos gobiernos, desde mi punto de vista, fueron buenos gobiernos. Incluso luego el gobierno de Tinoco se autoelogia como el último buen gobierno que tuvo el estado de Michoacán, porque dice que él puede andar en los restaurantes, que puede dar la cara y que nadie le reclama. Sí es cierto que nadie le reclama y todo, porque el colectivo social luego se le olvidan las cosas. Pero en 1998 Tinoco Rubí hizo una elección de estado con todos los recursos y fondos públicos que barrió con la oposición del estado de Michoacán. Pero volviendo al tema de Lázaro Cárdenas Batel y al tema de Leonel Godoy, yo creo que los dos hicieron cosas muy buenas. A mí me gustó mucho el tema de Lázaro porque tuvo mucho la parte social, tuvo mucho el tema de los grupos vulnerables, de los grupos débiles, donde él por primera vez a nivel nacional pudo demostrar que se puede ayudar a toda esta gente. Este tema social a mí me gustó y yo lo dejaría como lo sobresaliente. Y la parte, digamos, que no me gusta tanto es un involucramiento de la iniciativa privada en la toma de decisiones del gobierno del estado para beneficio solamente del sector, no pensando tanto en el estado como un ente social que necesitaba el apoyo de inversiones, pensando en términos generales, y más se pensó en términos particulares. No me quiero meter más, simplemente esa parte no me gusta tanto. Y la parte de Leonel se hizo mucho, no se supo comunicar, y todo lo que se hizo perdió peso ante la opinión pública frente a un error que se cometió
entre el PRD y entre quien lo haya tomado esa decisión de que un medio hermano estuviera en la política y que ese medio hermano públicamente se hayan sabido cosas que dañaron terriblemente la imagen de ese gobierno y que manchó un buen gobierno con cosas que hasta la fecha todo el mundo sabe, porque además fue una nota nacional que se sobredimensionó, por cierto, se sobredimensionó, y eso vino a dar con el traste a ese gobierno. Pues, ¿qué más te puedo decir? Como político, como ser humano en esta importante trayectoria, presidente municipal, dirigente del PRD en Michoacán, senador, diputado y demás, ¿tienes alguna anécdota agradable, desagradable en estos años que quisieras compartirnos? Sí tengo una anécdota y sí la quiero compartir. Cuando era candidato por la planilla general Lázaro Cárdenas del Río, el grupo encabezado en ese tiempo por el licenciado Leonel Godoy, en ese tiempo, licenciado era maestro, le dijeron al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que me exigiera que no le podía poner el nombre de general Lázaro Cárdenas del Río a la planilla que yo encabezaba. Y el ingeniero Cárdenas me mandó una carta que todavía la tengo en mi poder y la tengo enmarcada original con su firma, donde me pide que el nombre del general Lázaro Cárdenas del Río no es para utilizarse de manera facciosa ni es para utilizarse en temas partidistas, toda vez que él fue factor de unidad y no de desunión. Sin embargo, yo hice caso omiso porque yo estoy convencido que el general Cárdenas no es patrimonio de nadie en lo particular. El general Cárdenas es patrimonio del país, y yo digo que de la humanidad, por todo el bien que hizo a México y por todo el bien en ideas y en planteamientos que se hizo a nivel internacional, y que nosotros como michoacanos teníamos todo el derecho de poder ponerle general Lázaro Cárdenas del Río a nuestra planilla, como le puedo poner o como se le puede poner a un ejido, o como se le puede poner a una cooperativa, o como se le puede poner a un auditorio, o como se le puede poner a una calle, o como se le puede poner, porque es propiedad de los mexicanos. Cárdenas es nuestro. El general Cárdenas no es ni de un partido político incluso, ni de un grupo, es de los mexicanos, y por lo tanto, si nos identificamos con él, pues podríamos ponerle el nombre en la planilla. Y me acuerdo muy bien, y dije, ¿cómo es posible que en aras de cuestiones partidistas al ingeniero Cárdenas le hagan firmar un documento de esta naturaleza, poniéndolo a que me mande a mí, a Toño Soto, que yo no soy nada, me mande una carta donde me pida que le quite el nombre del general Cárdenas? Eso me dio en ese tiempo mucha risa y me llamó mucho la atención, y además lo platico con quien quiero platicarlo. Esa es una anécdota. Otra anécdota es cuando yo gané las elecciones para presidente del PRD, el ingeniero Cárdenas le habían hecho creer que hubo un fraude en el estado de Michoacán y que por lo tanto yo no podía ser presidente y que me debía de quitar la Comisión Nacional de Garantías. El ingeniero Eberto Castillo habló con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y le dijo: si tú quitas a Antonio Soto de presidente del PRD, nos vamos del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas. Te lo digo ahorita, me consta porque yo estaba en esa reunión cuando le habló por teléfono el ingeniero Alberto Castillo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, diciéndole: si tú lo quitas con la Comisión de Garantías a Toño Soto de dirigente estatal en Michoacán, nos vamos del PRD a nivel nacional, todo nuestro grupo. ¿Nos aceptas dos preguntas más, Toño? Por supuesto. Gracias. Toño, quienes participamos en la campaña que desafortunadamente no ganó, que fue la primera, Silvano Aureoles, aunque tenemos idea que participamos de cuáles fueron las causas, a mí me gustaría que tú nos expresaras, ¿tú a qué causas atribuyes que no se haya ganado esa campaña? Que entre paréntesis me parece que fue una buena campaña. Varios factores.
Silvano, la primera, el 2011, yo estuve de cerca, muy de cerca con él desde el 2011 en esa campaña, y puedo asegurar que esas elecciones se perdieron por elementos internos, pero también externos. Se centralizó mucho la campaña en un grupo muy cerrado, que actuó con sectarismo y que no permitió que se implementara una política incluyente de los más diversos sectores, tanto del partido como de la propia sociedad. Eso me parece que fue de entrada algo que nos mermó mucho la aceptación, primero hasta de los propios perredistas, segundo de la sociedad en general. Dos, el crimen organizado se metió en franjas importantes de todo el estado de Michoacán, no solamente de la Tierra Caliente, de muchas partes del estado, influyó con un porcentaje electoral importante que mermó al PRD más que al PAN en ese tiempo, porque donde nos mermó mucho fue en las partes donde el PRD y el PRI se disputan palmo a palmo cada voto, y entonces ahí en esa parte 1 menos 1 PRD más 2 se le convirtió al PRI, y 3, yo creo, y lo digo con toda responsabilidad, que la imagen del gobierno del estado en alguna medida nos afectó, porque no era una muy buena imagen ni de aceptación, sobre todo en las zonas urbanas como Morelia, Uruapan, Zamora, etc. Esos 3 elementos nos dañaron en la campaña pasada y por eso no ganamos las elecciones. Gracias. Toño, volviendo al principio, existen testimonios, datos periodísticos y literatura muy amplia a nivel nacional que contradicen la fecha del histórico momento fundacional del Partido de la Revolución Democrática. Has comentado y se festeja el 5 de mayo de 1989. Sin embargo, hay quien sostiene la celebración de un Congreso Nacional del Partido Mexicano Socialista para su disolución los días 11, 12 y 13 de mayo de 1989, y señala el 5 más bien como un evento simbólico en la Ciudad de México. Y sin embargo, la fecha que se festeja como un momento fundacional del partido es el 5 de mayo. Es el 5 de mayo, pero sí hubo una asamblea donde se formalizó en 3 días el Consejo Nacional, no sé cómo se llamaba ahí, Asamblea Nacional del Partido Mexicano Socialista, la decisión, porque fue una decisión muy controvertida. Había una ala más radical, yo diría, del PMS, que no aceptaba desaparecer como partido político para convertirse en Partido de la Revolución Democrática, porque ellos sentían que iban a perder ese papel protagónico directivo de el PMS, porque finalmente el PMS tenía ya años luchando como un partido auténtico de izquierda. Y un poco es como decir, si el PRD hace en no sé cuánto tiempo un Consejo Nacional o un Congreso Nacional y dice, bueno, vamos a disolvernos para sumarnos a Morena, por decirte algo. No era fácil la decisión. El PMS venía ya luchando históricamente contra el gobierno en los procesos electorales, como tampoco fue fácil la declinación de Berto Castillo a favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sí es cierto, el 5 de mayo fue una fecha simbólica, porque el 5 de mayo incluso se había planteado el 1 de mayo, el 5 de mayo, y al final terminó el 5 de mayo y la asamblea fue 10, 11 y 12 del PNS. No, se tomó la decisión. Incluso cumpliendo los requisitos de la normatividad electoral de aquel momento, todavía hubo un periodo donde esa autoridad ya validó y dijo, adelante. Había que esperar. Que fue jurídica ya el asunto, ¿no? Ya había que esperar que la Comisión Federal Electoral, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, todavía nos aceptara, porque no nos aceptó el PRD como registro, porque nos bloqueó Salinas de Gortari. O sea, si no nace el PRD en diciembre del 89, que hicimos todas esas asambleas,
no, en el 88, si no nace a finales del 88 y principios del 89, fue que se tomó como una decisión desesperada la decisión del PMS, porque así no nos lo iban a negar. PMS, cambié de nombre, mi nombre es así, son mis estatutos, yo ya tengo registro, por lo tanto fue la jugada política que se tuvo que recurrir, porque si no nos hubiera negado el registro. Entonces hay un periodo fundacional entre el acto simbólico y el acto legal. Pero de días. Llegamos al 2015, Toño. ¿Cómo miras el PRD? ¿Cómo miras el nuevo gobierno encabezado por Silvano Aureoles Conejo? ¿Cómo miras Michoacán en perspectiva? Sí, a ver. Yo miro el PRD con preocupación. El PRD a nivel nacional ha dejado de tener liderazgos importantes históricos, y eso es motivo de preocupación en un país donde los líderes y los caudillos siguen, por desgracia, siendo todavía muy fuertes. La fortaleza de las instituciones mexicanas, no me gusta, pero eso ocurre, la fortaleza como que depende mucho de líderes que muevan esas instituciones y no de las instituciones en sí. Y la verdad es que nosotros no tenemos liderazgos importantes en este momento, al menos históricos. Hay liderazgos nuevos que están que se han venido metiendo a la escena política nacional, como sería Silvano Aureoles de Michoacán, gobernador, que en este momento se convierte como en un referente nacional del PRD por la posición tan importante y preponderante que juega en este momento, aunque también vale la pena señalarlo, que no tiene el poder ni la influencia para determinar las decisiones finales del PRD a nivel nacional. También eso hay que reconocerlo, porque la expresión política de la cual forma parte no es una expresión dominante, ni hegemónica, ni mayoritaria en el partido. Entonces yo veo un PRD sin liderazgos, Silvano entre ellos sería uno, pero un partido que tiene una disputa diaria, permanente, de su propia membresía y de sus propios electores, que es Morena, con un caudillo con un gran peso político, como lo es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y entonces el 2018 yo lo veo muy incierto para disputar la presidencia de la República, nosotros como PRD, independientemente de quién sea el candidato a la presidencia de la República. Y por otro lado también veo a Morena con un candidato fuerte, pero con la necesidad de una izquierda perredista para poder lograr ganar la presidencia de México. Estoy convencido que si las izquierdas van separadas y divididas, la derecha de último momento siempre va a reacomodarse, a entenderse, para evitar que alguien de la izquierda llegue a ocupar la presidencia de México. Entonces, a mí lo que me gustaría es un entendimiento entre las izquierdas, un frente amplio de las izquierdas mexicanas, pero también me gustaría que Andrés Manuel y Morena no fueran tan fundamentalistas y que creyeran ellos y que dejaran de creer que solamente ellos son los salvadores de la patria, porque para salvar este país no es un tema de una persona ni de un partido político, sino de un frente amplio de partidos, de organizaciones y de la sociedad y de sectores progresistas del pueblo de México. ¿Qué expectativas tienes del actual gobierno del Estado en nuestra entidad? Hay muchas expectativas por parte de la ciudadanía. La gente tiene mucha expectativa y tiene mucha esperanza en que Silvano Aureoles va a resolver todos los males que aquejan al estado de Michoacán, empezando por el tema de la inseguridad, el tema educativo, el tema de las finanzas quebradas del estado y el tema de la falta de crecimiento económico y la falta de oportunidades y generación de empleos para la gente. Entonces, digamos que tenemos un paquete gigante sin casi nada de recursos, solamente con muchos deseos y con mucha energía y con muchas ganas de hacer las cosas
con una buena coordinación con el gobierno federal, porque hay un gran entendimiento con el gobierno de la República encabezado por Peña Nieto, con mucha expectativa de la gente. Ahorita todavía estamos viviendo una luna de miel, pero esa luna de miel se va a acabar pronto, y si no damos resultados prontos, entonces el gobierno va a empezar a entrar a una etapa de desgaste grave y preocupante. Por eso tenemos que actuar yo tengo confianza en que vamos a lograr avanzar mucho, no lo que quisieran todos los michoacanos, porque va a ser difícil, pero estoy seguro que en todas las materias vamos a lograr avances importantes. Pero estaba tan mal Michoacán. Con Jara tocamos fondo, con Reina, Jara y Vallejo prácticamente tocamos fondo. Fue el caos, el desorden total. Lo poco o lo mediano, lo mucho que se haga, seguro que se va a notar, y entonces debemos de dar resultados poco, medianamente o mucho, pero dar resultados pronto, porque eso nos puede permitir convertirnos en una esperanza para la izquierda perredista a nivel nacional, toda vez que somos referentes en este momento. ¿Algún comentario final? Que me da mucho gusto que estén haciendo toda esta historia y que puedan recopilar todas las experiencias personales de quienes fuimos dirigentes, de quienes hemos ocupado algún cargo por el PRD. Yo quiero destacar que si no hubiese nacido el PRD, yo dudo mucho que hubiese ocupado los cargos que he ocupado por el PRI o por el PAN, nunca lo hubiese pensado, por el PRI o por otro partido político de izquierda, o no lo sé, pero el PRD fue un instrumento de lucha y un espacio donde muchos que no podíamos hacer política en otras partes, aquí pudimos hacerlo, y eso nos dio la oportunidad de aportar lo que creímos en su momento que podíamos aportar, y también ahora de reconocer los errores que cometimos y de ver de qué manera ahora podemos aportar a México, aportar a la izquierda, porque yo sigo siendo el PRD, confío en el PRD, creo en el PRD como un instrumento de lucha del pueblo de México. Me preocupa que las corrientes políticas internas estén nominando candidatos más por intereses de sus agrupamientos y de sus intereses de grupo y personales, más que por los intereses del partido en su conjunto y que por los intereses del país, y eso ha debilitado y ha desgastado mucho al partido, y por ello ha habido una emigración también silenciosa hacia Morena y hacia otros organismos políticos. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Mario y amigos. Pues ahí está.